Vuelta a la carga, esta vez para examinar mediante problemas algunos aspectos que nos quedaban pendientes de gravitación en el vídeo anterior. Un aspecto que es particularmente fácil, pero que a veces causa problemas, es el de entender los efectos de la fuerza gravitatoria sobre distintos cuerpos. Y sobre eso versa este problema de aquí, que nos dice que hay dos masas, una de 10 kilos, otra de 20 kilos, que cuelgan de un techo. O sea, nos lo tenemos que imaginar más o menos algo así. Evidentemente cuelgan en vertical, el dibujo quizá no refleja esto muy fielmente. Esta es la masa 1 de 10 kilos. Esta es la masa 2 de 20. Separadas entre sí una distancia de 1 metro. Se entiende entre los centros de las bolas. Y nos dicen la fuerza 2, que la fuerza F12 que ejerce la masa 1 sobre la masa 2. O sea, la masa 1 está atrayendo a la masa 2. Esta es la fuerza que hace la 1 sobre la 2. Por acción y reacción sabemos que hay una fuerza que hace la 2 sobre la 1 y las dos tienen igual módulo. Eso nos lo dice Newton. Y a ese módulo lo vamos a llamar simplemente F. Bien, y nos dice también el peso de la masa 2. El peso de la masa 2 va hacia abajo. Aquí no es la atracción entre las bolas, sino la atracción que realiza toda la Tierra sobre ella. Bien, ¿cuánto vale este módulo? Pues simplemente ley de Newton, el producto de las masas dividido por la distancia al cuadrado, la constante de Newton por medio, 6,67 por 10 a la menos 11, esto multiplicado por 10 y por 20, partido por la distancia que es 1 al cuadrado, y nos queda 1,334 por 10 a la menos 8 newton, una fuerza extremadamente pequeña, muy difícil de medir. Si lo queremos poner en forma vectorial, como va hacia la izquierda, lo vemos aquí, lo pondríamos como el vector menos y, el que vamos a suponer que este es el eje X y este el eje Y, claro. Bien, ahora, en cuanto al peso, el módulo del peso va a ser masa por gravedad, pero como no nos dan la gravedad terrestre, podríamos usar que es 9,8, pero en cierto modo está puesto para que nos demos cuenta de que masa, en este caso la masa 2, por la gravedad superficial, no nos queda sino la misma ley de antes, donde ahora la distancia entre las masas es el radio de la Tierra y la masa 1 la hemos sustituido por la masa entera de la Tierra. Es la ley de Newton, exactamente igual, hemos usado esta fórmula de aquí para la gravedad superficial. Si sustituimos, nos queda 6,67 por 10 a la menos 11, multiplicado por 5,97 por 10 a la 24, multiplicado por 20 y partido del radio de la Tierra, que es 6,37 por 10 a la 6 al cuadrado. Toda esta combinación de aquí que hemos marcado en línea discontinua nos daría aproximadamente 9,8 y efectivamente al multiplicarlo por 20 nos da 196,3 newton, que es una fuerza que ya sí que es sensible. De hecho es por eso que la bola se cae hacia abajo. Si lo queremos expresar en forma vectorial nos quedaría menos, porque va hacia abajo, 196,3 el vector de la cis, J, newtons. Bien, ahora nos dicen, explica razonadamente por qué el peso es mucho mayor que el módulo de la fuerza que hace una fuerza sobre la otra. Bien, aquí hay dos factores que compiten. Si hacemos, por ejemplo, el cociente para comparar una fuerza con la otra, ¿qué resulta? Resulta que tenemos el peso, lo que vale es esto de aquí, la fuerza lo que vale es esto de aquí. Vemos, esta masa es la masa 2. Se nos va, se nos va, se nos va y se nos va. Y nos queda la siguiente combinación. Nos queda la masa de la Tierra partido por la masa
de la bola 1 por este sube arriba, r al cuadrado partido del radio de la Tierra al cuadrado. Tenemos que, por una parte, la masa de la Tierra es muchísimo mayor que la masa de la bola 1, pero por otra parte también tenemos que está mucho más lejos el centro de la Tierra de la bola que las dos bolas entre sí. Y encima va al cuadrado. Sin embargo, cuando vemos números, vemos que esta condición gana con diferencia. Es tanta la diferencia entre este 10 a la 24 con respecto a este 10 sin más, que compensa de sobras este factor de aquí, aunque vaya al cuadrado. Es un poco lo que se podría decir en lo que se refiere a justificar razonadamente. Simplemente calcular un poco el cociente, ver qué factores influyen. En el problema 11 cambiamos un poco de tercio y nos vamos a campo gravitatorio. Nos dan dos partículas que consideraremos puntuales, una con masa de 2 kilos y otra con masa de 10, que se encuentran situadas a lo largo de el eje X. ¿Vamos a entender? Esta es la posición de la primera. Vamos a tomar, como no nos dicen ninguna referencia, que este es el 0. Y nos dicen que, bueno, sí que nos lo dicen aquí, que la pongamos en el origen, que la otra la pongamos en el punto 5 metros. Esta masa vale 10 kilos, la otra vale 2 kilos. Y nos dicen lo siguiente: determine el punto en el eje X en el que el campo gravitatorio debido a ambas masas es nulo. El campo gravitatorio es la fuerza partida por la masa, o sea que tiene la misma dirección de la fuerza. Y nosotros sabemos que las dos partículas tienden a atraer. Si cogiéramos un punto, digamos, ese punto que lo podemos llamar P, lo pusiéramos aquí a la izquierda de las dos, el campo gravitatorio nunca se va a anular porque las dos masas tirarían hacia la derecha y al sumarse vectorialmente no podrían anularse. Si el punto P lo cogiéramos a la derecha de las dos masas, tampoco nunca ahí se va a anular el campo gravitatorio porque las dos tiran hacia la izquierda. ¿Dónde se puede anular el campo gravitatorio total? En un punto P que esté entre las dos masas, porque tendremos el campo gravitatorio que hace la masa 1 tira hacia la izquierda y el campo gravitatorio de la masa 2 tira hacia la derecha. Lo que no sabemos es dónde va a estar este punto P, así que lo ponemos a una distancia x y por tanto esta distancia de aquí va a ser 5 menos x. Ahora, ¿qué es lo que sabemos? Que si el campo 1 más el campo 2 tiene que ser 0, en módulo tienen que ser iguales. O sea, el módulo G1 tiene que ser igual a G2. Y eso implica, módulo del campo es G por M partido R al cuadrado. Aquí vamos a poner la masa, en este caso es la masa que origina el campo, la masa 1. Y tiene que ser igual al campo que crea la masa 2. ¿Pero cuánto vale la distancia 1? La distancia 1 vale x. Y la distancia 2 vale 5 menos x. La constante de Newton se nos va y nos queda esta ecuación. Nos queda que, sustituyendo datos para las masas, 2 partido de x al cuadrado es igual a 10 partido de 5 menos x al cuadrado. Podemos pasar lo que está dividiendo al otro lado multiplicando y nos queda 2 por 5 menos x al cuadrado es igual a 10x al cuadrado. Y ahora ya es una cuestión de expandir la identidad notable que pudiera haber. Nos queda 2 por 5 menos x al cuadrado es x al cuadrado más 5 al cuadrado que es 25 menos 10x igual a 10x al cuadrado. Esto nos queda 2x al cuadrado más 50 menos 20x. Pasamos el 10x al cuadrado a la izquierda y al final del día nos queda la ecuación de segundo grado
8x al cuadrado, le hemos cambiado a todo el signo, más 20x menos 50 igual a 0, donde al aplicar la fórmula cuadrática nos queda lo siguiente: b al cuadrado menos 4 por a y por c, o sea, menos 4 por 8 y por menos 50, partido de 2 por 8. Esto nos da dos soluciones. Una primera que es 1,545 metros, que tiene sentido. ¿Por qué tiene sentido que esté más cerca de la masa 1 que de la masa 2? Porque la masa 1 es más pequeña que la masa 2 y atrae menos. Necesitas estar más cerca de la masa 1 para sentir sus efectos iguales a los de la masa 2. La otra posibilidad que nos sale es que x sea igual a menos 4,04, que metros se entiende que no tiene ningún sentido por ser negativa, porque hemos dicho que no nos podía salir a la izquierda. Con lo cual ya hemos encontrado, aquí está, dónde debemos poner ese punto P. Ahora, algo muy distinto es el potencial gravitatorio. El potencial gravitatorio que nos pide en el apartado B es igual a menos g por m partido por r, es siempre negativo y al sumar, o sea, si hay varias cargas, siempre sumamos números negativos y por tanto es negativo. El potencial no se va a anular bajo ninguna circunstancia, el potencial gravitatorio. Es algo que sí que pasa con el eléctrico porque ahí hay distintos signos de las cargas, pero en gravedad el potencial nunca se va a anular. Nos dicen cuál es el valor del potencial gravitatorio debido a ambas masas en este punto P que hemos hallado anteriormente. Pues el potencial va a ser igual al que crea la carga 1 más el que crea la carga 2. Y va a ser igual a menos g por la masa 1 partido de la distancia 1 menos g por la masa 2 partido por la distancia 2. Y eso es igual a, si sacamos factor común a la constante de Newton, nos queda lo siguiente: menos 6,67 por 10 a la menos 11. Y ahora la masa 1 vale 2 kilos y la distancia es la que hemos encontrado antes, 1,545. Y la masa 2 vale 10 y la distancia es 5 menos, o sea, quiero decir, si esto valía 1,545, esto vale 5 menos esto, que vale 3,455 metros. 455, hacemos la cuenta en la calculadora y lo que esto nos da es menos 2,794 por 10 a la menos 10, evidentemente negativo. ¿Y las unidades cuáles son? Pues es difícil sacarlas. Las unidades del potencial, como el potencial es energía potencial partido por unidad de masa, podemos poner directamente julios partido por kilo. Es una posibilidad para poner las unidades. Así que hemos visto cómo se hace un cálculo con potenciales y con campos gravitatorios. Vamos a ver ahora otro ejemplo de esto en el siguiente problema, donde habrá que calcular explícitamente el campo, no solo tomándolo en módulo. En este caso nos dice que una masa de 4 kilos se encuentra en el siguiente punto. Hacemos los ejes de coordenadas. Se encuentra en el punto 4, 0, o sea, aquí, del plano XY, donde todas las coordenadas van en metros, sistema internacional. Y, ¿qué nos dicen? Nos dicen que hallemos el vector campo gravitatorio, ¿en qué punto? En el punto P, que es igual a 0,3. Aquí hay un punto, el 0,3, 3 para arriba en el eje Y, y nos dicen cuánto vale ahí el campo gravitatorio. Entonces, la fórmula del campo gravitatorio, hay dos maneras de hacer esto. Una es calculando el módulo del campo gravitatorio y después descomponerlo con el ángulo mediante coseno y seno, pero en este caso es mucho más rápido y siempre funciona usar la fórmula vectorial.
donde ponemos aquí, en lugar de r al cuadrado, r al cubo, y sustituimos el vector unitario por el vector de posición. Porque ¿este vector cuál es? Este vector r, si a este punto lo llamamos a, por ejemplo, es simplemente el vector que va desde la masa que origina el campo hasta este punto. Este es el vector r. Que nos ha salido aquí. Vamos a intentar dibujarlo un poquito mejor. No es que esté mucho mejor, pero es el vector que va desde el punto A, donde se origina el campo, al punto donde se mide el campo. Y esto es directamente P menos A, o sea, 0,3 menos el 4,0. Y sumar y restar vectores es muy fácil. Esto es, perdón, lo hemos puesto mal, el menos 4,3. Ahora, esto va en metros. La R que aparece aquí no es más que el módulo. Lo podríamos hacer por Pitágoras. Sabemos que si esto es 4, esto es 3, esto vale 5. Pero bueno, no, para un vector genérico tendríamos esto de aquí. Y ahora, calcular el campo ya es solamente poner que esto es menos 6,67 por 10 a la menos 11, la constante de Newton, multiplicada por la masa que es 4 kilos, la distancia entre las masas que es 5 elevada al cubo, y aquí tenemos el vector r que es menos 4,3, y esto cuando lo hacemos directamente nos sale para la primera componente 8,5376 por 10 a la menos 12, y la segunda componente, que sería todo esto multiplicado por 3, nos queda menos 6,4032 por 10 a la menos 12, y como es campo gravitatorio, coincide con la aceleración, va en metros por segundo al cuadrado. También lo podríamos poner como fuerza partido por masa, o sea, Newton partido por kilo, es lo mismo. Apartado B ahora, nos dice, ¿cuál es el trabajo necesario para llevar una masa m de 10 kilos desde el origen de coordenadas al punto P? O sea, tenemos aquí este punto O y la queremos llevar al punto P. El trabajo externo en este caso se entiende, porque lo hacemos nosotros, para ir de un punto A a un punto B, es igual a la variación de energía potencial. Es igual a la energía potencial en el punto B menos la energía potencial en el punto A. O sea que es menos G por M y por M, la distancia que hay al final, digámoslo así, menos y menos más G por M partido por la distancia. ¿Qué es la distancia B y la distancia A? La distancia final es la que hay en el punto, esto es el punto P y este es el origen. O sea que esta distancia B es la que hay entre el punto P y el punto M, que es igual, hemos dicho antes, a 5 metros. Y esta distancia A es la que había al principio entre la masa que arrastrábamos y la que producía el campo. O sea que son estos 4 metros. Recapitulamos. Teníamos una masa en un punto inicial, que era este, y la queríamos llevar allí. Y el trabajo que hacemos es la energía potencial aquí menos la energía potencial acá. La energía potencial aquí depende de la distancia que hay entre este punto y este, que es 5 metros. La energía potencial que hay aquí depende de la distancia que hay entre este punto y el punto donde está la masa, que es 4 metros. Y ahora ya solo es sustituir. Vamos a sacar factor común, por hacerlo más fácil. Si eso no se ve, pues sustituye directamente sin factor común. Y esto nos queda 6,67 por 10 a la menos 11, la constante de Newton, que ha salido tantísimas veces en todos estos ejercicios, por 4 y por 10, que son las masas. Una la masa que origina el campo, otra la masa que estamos llevando de un puesto a otro, por 1 partido de 4, menos 1 partido de 5, y cuando hacemos esto nos queda 1,334 por 10 a la menos 10 julios, que sale positivo. ¿Qué quiere decir?
que realmente para llevar una carga de un sitio que está más cerca a un sitio que está más lejos, tenemos que hacer fuerza. ¿Por qué? Porque esta masa está atrayendo. Y cuando hay una masa que está atrayendo, llevarte otra de un punto cercano a un punto lejano requiere energía. Así que por eso nos sale positivo. Si hubiéramos tenido que llevar la masa desde este punto hasta aquí, no hubiéramos tenido que hacer trabajo. Al revés, es como que la hubiéramos tenido que frenar para que llegase aquí, sin acelerar. Y por eso el trabajo nos hubiera salido negativo. Comprobar los signos es algo muy importante en todo este tipo de problemas, verificar que tienen sentido. Y ahora, en los problemas finales, vamos a abordar el tema de órbitas elípticas, conservación del momento angular. Nos dicen aquí que el planeta Marte describe una órbita elíptica alrededor del Sol. Siempre que nos hablen de una órbita elíptica, automáticamente sabremos que lo que se nos está pidiendo es un momento angular, porque todas las fórmulas que tenemos para órbitas circulares no sirven, dejan de servir. Este es un problema típico donde tenemos el Sol y nos dan en el perihelio y en el afelio, en 2 puntos, nos dan la velocidad y la distancia. Esta distancia. Son problemas típicos porque aquí sabemos calcular el momento angular. Porque el momento angular en el perihelio y en el afelio siempre son iguales, pero en el afelio y en el perihelio son particularmente fáciles, hemos dicho cuando hemos repasado las fórmulas, porque son perpendiculares. Y entonces el seno del ángulo entre los dos lo podemos obviar. Y diciendo que el momento angular en el perihelio es igual al momento angular en el afelio, ¿qué nos encontramos? Que la masa por la velocidad por la distancia en el perihelio es igual a la masa por la velocidad, por la distancia en el afelio. Esto lo podemos hacer en el afelio y en el perihelio sin más. Con cualquier otro punto lo podríamos hacer, pero aparecería el seno de un ángulo y no lo sabríamos calcular. Aquí nos queda una condición muy sencilla. Y después de darnos esos datos nos dicen, si la velocidad de Marte en el perihelio es 26,50 km por segundo, saca la velocidad de Marte en el afelio. La velocidad en el afelio va a ser igual, despejándola de aquí, a la del perihelio por la distancia en el perihelio partido de la distancia en el afelio. Datos que tenemos. El valor de la distancia en el perihelio, 206,7 por 10 a la 6 kilómetros, que pasado a metros son 2,067 por 10 a la 11 metros. Del mismo modo, en el afelio nos dan también la distancia al Sol, que es 249, ahora es mayor porque está más lejos, 2 por 10 a la 6 kilómetros, o sea, 2,492 por 10 a la 11 metros. Y la velocidad en el perihelio también la vamos a convertir, la pasamos de kilómetros por segundo a metros por segundo, que son 26.500 metros por segundo. Y ahora ya es cuestión de sustituir los datos. En el afelio tenemos 26.500 por 2,067 por 10 a la 11 partido de la distancia en el afelio 2,492 por 10 a la 11. Estos factores 10 a la 11 se van y lo que nos queda es 21.980,53 metros por segundo. Nos sale una velocidad que es menor que en el perihelio porque está más lejos. En el afelio puedes ir menos rápido porque la atracción del Sol no es tan grande, no necesitas tanta velocidad para evitar caerte en él. Eso es lo que nos viene a decir la conservación del momento angular. Dicho esto, ahora nos dicen la energía mecánica total de Marte en el afelio. Bueno, pues energía mecánica total de Marte, aquí no me vale esta tentadora fórmula que solo valía para órbitas circulares. Aquí no, aquí tengo que calcular cinética más potencial. Así que tengo la energía mecánica
en el afelio es igual a la energía cinética en el afelio más la energía potencial en el afelio, o sea, 1/2 de la masa por la velocidad en el afelio al cuadrado, menos g, la masa del Sol. Aquí digamos que la m pequeña es la masa de Marte, la masa grande es la masa del Sol, partido por la distancia en el afelio. No, aquí no va al cuadrado, perdón, es el típico error. El cuadrado es en las fuerzas, no en las energías. Sustituimos datos. 1/2 por la masa de Marte que nos la dan aquí, 6,42 por 10 a la 23, por la velocidad en el afelio que la hemos sacado antes, 21.980,53 al cuadrado. Y menos 6,67 por 10 a la menos 11, que es la constante de Newton, la masa del Sol, aquí la tenemos, 1,99 por 10 a la 30, por la masa de Marte de nuevo, que es 6,42 por 10 a la 23, partido por la distancia en el afelio, que ya la teníamos, era 2,492 por 10 a la 11. Es una cuenta un poco fastidiosa, pero llegamos a la conclusión de que esto vale menos 1,868 por 10 a la 32 julios. Cosas que nos indican que esto va en la dirección correcta. 1, es un número grande, como debe ser la energía de todo un planeta. 2, es negativo, como todas las energías mecánicas asociadas a órbitas cerradas. Y comprobación que podríamos hacer, calcular la energía mecánica en el perihelio y nos tiene que dar exactamente lo mismo. Nos debería dar lo mismo, ¿por qué? Porque se conserva. De hecho, imaginemos que el apartado A no lo sabemos hacer. No nos acordamos de la conservación del momento angular. Podemos hacer perfectamente el apartado B. No tendremos esta velocidad, pero calcularemos la energía mecánica en el perihelio y diremos que es exactamente la misma. Bien, no vamos a hacer aquí toda la comprobación de que da lo mismo, porque nos tiraríamos aquí un buen rato. Eso se puede hacer perfectamente cada uno en su casa, diríamos. Otro problema de momento angular, donde aparecen conceptos interesantes. ¿Cómo sabemos que es un problema de momento angular? Desde el mismo momento en que nos hablen de órbita elíptica. Satélite. Describiendo una órbita, esta vez alrededor de la Tierra, o sea, la masa grande va a ser la masa de la Tierra, la masa pequeña va a ser la masa del satélite. Y nos dicen que nos dan, ahora en vez del perihelio y el afelio como antes, nos dan exactamente lo mismo, pero cuando es alrededor de la Tierra se llama perigeo y apogeo. Datos que tenemos. La masa del satélite, 200 kilos. La constante de Newton, aquí la tenemos. La masa de la Tierra, aquí la tenemos. Y aparte de eso, la distancia en el perigeo, que es 7,02 por 10 a la 6 metros. Distancia en el apogeo, que evidentemente va a ser mayor, 10,30 por 10 a la 6 metros. Y velocidad en el perigeo nos dicen que es 8,22 por 10 a la 3 metros por segundo. En este caso no nos hacen cambiar de unidades. Apartado A, módulo de la velocidad en el apogeo, bastante predecible. Pues usando la conservación del momento angular, este tipo de frases son importantes para demostrar que sabemos qué es lo que estamos haciendo. Y usando que en el apogeo y el perigeo se cumple que los vectores de posición y velocidad son perpendiculares y por tanto el seno del ángulo, que sería 90, es 1, planteamos la ecuación que ya sabemos, que la masa del satélite por velocidad en el
apogeo por la distancia del apogeo es igual a lo mismo en el perigeo. Tachamos las masas, despejamos la que nos interesa, que es la velocidad en el apogeo, y nos queda esto así. Sustituimos datos, 8,22 por 10 a la 3, multiplicada por 7,02 por 10 a la 6, partido por la distancia en el apogeo, que es 10,30 por 10 a la 6. Podemos tachar estos factores y lo que nos queda es 5,602 por 10 a la 3 metros por segundo. Como nos ha ocurrido en el ejercicio anterior, la velocidad en el apogeo es más pequeña que en el perigeo, por lo que ya hemos argumentado anteriormente. Apartado B. Módulo y dirección del momento angular del satélite. Pues nos vale considerar el momento angular tanto en el perigeo como en el apogeo. Cogemos cualquiera de los dos, por ejemplo, en este caso lo hacemos en el apogeo. El módulo nos queda así, porque hemos dicho que el seno no existe al ser la velocidad y el vector posición perpendiculares. Sustituimos 200 por 5,602 por 10 a la 3, que lo hemos calculado aquí, y por la distancia del apogeo, esta de aquí, 10,30 por 10 a la 6. Esto nos queda un número muy grandote, como suele ocurrir en todos los problemas de gravedad, 1,154 por 10 a la 13, y aquí es interesante el tema de las unidades. Nadie se sabe las unidades del momento angular, simplemente las deducimos. Masa, kilos, velocidad, metros por segundo, posición, añade otro metro más, kilos por metro cuadrado partido de segundo. En cuanto a la dirección del momento angular, pues simplemente habría que decir que L es perpendicular al plano de la órbita, porque sabemos que el producto vectorial es perpendicular a cada uno de los dos vectores que lo conforman, y esos vectores están dentro de ese plano. Para hallar el sentido en el que va, habría que saber, por ejemplo, si la velocidad va hacia acá y R va hacia acá, con la regla de la mano derecha yendo de R hacia V, en este caso, ¿qué tendríamos? Tal como lo hemos dibujado, que esto no nos lo piden. De R hacia V, o si ponemos, para que se vea mejor, V aquí, la mano derecha iría desde el primero hacia el segundo, esto lo podemos escribir así, y el pulgar de la mano derecha nos saldría hacia arriba, o sea, en la dirección que sale del plano. Bueno, como curiosidad, porque rara vez nos lo van a pedir. Vamos con la velocidad areolar. Hay una fórmula que dedujimos en el vídeo de las fórmulas, no vamos a repetir su deducción, simplemente es el módulo del momento angular partido por 2 veces la masa, y esto es 1, ¿la masa de quién? La masa pequeña, la del satélite que está orbitando. ¿Qué nos queda? Nos queda todavía una cifra bastante grande. ¿Qué unidades tiene esto? Es área partido por tiempo, metros cuadrados partido por segundo. Esto quiere decir que el área que recorre cada segundo es así de grande, en metros cuadrados. Esto es normal porque la distancia a la que está de la Tierra es muy grande. Bien, finalmente nos piden energía mecánica del satélite, y como antes no podemos usar, que es la potencial entre 2, simplemente la calculamos, por ejemplo, en el apogeo. Ponemos la velocidad en el apogeo, en la distancia en el apogeo, y bueno, pues es cuestión de sustituir 1/2 de 200
la velocidad, pues los datos que teníamos de antes, por eso era 3 al cuadrado, a eso le restamos, son cálculos todos estos farragosos, pero no hay que pensar mucho, es aplicar las fórmulas. La masa de la Tierra, la masa del satélite, dividimos por la distancia en el apogeo, 10,30 por 10 a la 6, calculamos los dos términos, los sumamos, por 10 a la 6, y el resultado final que nos queda, como cabe esperar, es negativo y grande. ¿Por qué es negativo? Porque en una órbita cerrada la energía mecánica siempre es negativa, siempre la potencial tiene que salirnos más grande que la energía cinética. Un buen chequeo de que está bien. Si uno tuviera muchísimo tiempo, vería también que la energía mecánica en el perihelio tiene que dar exactamente lo mismo. Es una comprobación en absoluto trivial. Bien. Para acabar, en los dos últimos problemas vamos a repasar cocientes. O sea, que cuando nos dan relaciones entre distintas magnitudes y nos piden calcular otra relación. Esta palabra, recordemos que la podemos traducir, la palabra relación, por cociente. Y en estos dos problemas lo vamos a practicar. ¿Qué nos dicen? Nos dicen un planeta de igual masa que la Tierra. O sea que la masa que tiene es igual a la Tierra. Describe una órbita circular de radio R de un año terrestre de duración. O sea que el periodo de este planeta es igual al periodo de la Tierra. Alrededor de una estrella que tiene una masa, fijémonos que hemos usado la masa pequeña para el planeta, que es el que da vueltas, y la masa de la estrella alrededor de la cual da vueltas es 3 veces la masa del Sol. Con estos datos nos dice, obtén la relación entre el radio de la órbita del planeta, su periodo de revolución, G, y la masa de la estrella. O sea que nos dicen cuál es la fórmula que está poniendo en común esto. Bueno, pues como se trata de una órbita circular, aquí todavía no hay que hacer cocientes, solo se trata de decir que tenemos las siguientes fórmulas, que ya parece que se nos habían olvidado. Pongo R porque nos dicen que pongamos el radio así, de la órbita esta vez. 2pi r partido por el periodo y la tercera ley de Kepler. De estas tres ecuaciones, ¿cuál pone en relación estas 4 letras? Claramente esta de aquí. En el apartado B, por otra parte, se nos pide calcular el cociente entre los radios de las órbitas del planeta, que nos han dicho que se llama R mayúscula, y el radio de la órbita de la Tierra, que podemos llamar R minúscula. Bien, para calcular este cociente de aquí, vamos a poner aquí de la Tierra, ¿qué debemos hacer? Cosas que conocemos. Conocemos el cociente de los periodos, conocemos el cociente de la masa de las estrellas y también conocemos la igualdad entre la masa del planeta y la masa de la Tierra, pero en realidad esta no nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque en la fórmula del periodo, las únicas cosas que aparecen aparte de la constante de Newton son el radio de la órbita y la masa de ¿quién? La masa del cuerpo central, la masa, digamos, grande, o en este caso del Sol o de la estrella. El periodo no depende de si la Tierra tiene más o menos masa. Si la Tierra tuviera 5 veces más masa, su periodo sería exactamente el mismo y
su radio de órbita exactamente el mismo, su velocidad orbital la misma, no depende de eso. ¿Qué vemos de aquí? Bueno, pues lo que vemos es que lo primero que tendremos que hacer es, dadas estas igualdades, despejar el radio en función del periodo y de la masa. ¿Y eso qué nos da? Nos da que el radio al cubo es t cuadrado por g por m partido de 4pi cuadrado. O sea, quiero decir, el radio de la órbita en función de estas variables queda así. Para no andar con raíces cúbicas, un truco es calcular primero el cociente de los cubos y al final sacar la raíz cúbica. Vamos a ver, porque si no, es mucho más fácil liarse. Vamos a ver cómo hacerlo. Para el planeta con un radio de órbita r, el radio al cubo, ¿qué va a valer? Va a valer su periodo, que vale t, al cuadrado, por g, por la masa, partido de 4pi cuadrado. ¿Y para la Tierra? Para la Tierra, el periodo de la Tierra al cuadrado, por la constante de Newton, que es la misma para las dos, por la masa, en este caso, ¿de quién? Del Sol, y esto partido por 4pi al cuadrado. Vemos que estos 4pi al cuadrado se van, igual que las constantes de Newton, ¿y qué nos queda? Nos queda que esto es t al cuadrado partido de el periodo de la Tierra al cuadrado, por la masa de la estrella alrededor de la que orbita el planeta bajo cuestión y la masa del Sol. De esta relación concluimos que esto es igual a 1, porque son iguales t y t de la Tierra. Y como la masa esta de aquí es 3 veces la masa solar, 3 veces la masa solar entre la masa solar nos da 3. O sea que la relación a la que llegamos es que el radio de la órbita de este planeta al elevarlo al cubo es igual a 3 veces el radio de la órbita de la Tierra al cubo. O sacando ahora, que es mucho más fácil, la raíz cúbica, el radio de la órbita de este planeta es la raíz cúbica de 3 por el radio de la órbita terrestre. Esta es la relación que se nos pide calcular. Estos problemas de cocientes siempre hay que tener mucho cuidado, sobre todo poniendo subíndices para saber de quién es cada cosa, y se basan en despejar la variable de la que queremos hacer el cociente en términos de las dos variables cuyas relaciones sabemos. Vamos a probar ahora con otro último ejemplo, que es el problema 16, otro problema de relaciones. Nos dice que hay dos planetas que tienen el mismo radio, dos planetas A y B, o sea que el radio de A es el radio de B, esto se refiere a los radios de los planetas, y la aceleración de la gravedad en la superficie del planeta A, o sea la gravedad superficial en A, es 3 veces la gravedad superficial en B. Esto es lo que sabemos, y a partir de aquí nos dicen que calculemos la relación entre las densidades y, o sea, quiero decir, el cociente de la densidad de A partido por la densidad de B, y en el apartado B nos va a decir que calculemos la relación entre las velocidades de escape, pero ahora llegaremos a eso. Bien, antes de empezar con todo esto, ¿qué sabemos de la densidad? La densidad es la masa del planeta partida por el volumen, que es 4/3 de pi por el radio al cubo. Pero los datos que nosotros tenemos no son la masa y el radio del planeta, son por una parte el radio del planeta sí, pero por otro la gravedad superficial. O sea que vamos a tener que dejar esta fórmula en términos de la aceleración de la gravedad y no de la masa. Para ello, la fórmula que tenemos es que la gravedad superficial es igual a la constante de Newton por la masa partido del radio del planeta al cuadrado. O sea que si despejamos la masa, nos queda la gravedad superficial por el radio al cuadrado partido de la constante de Newton. Y eso significa, al sustituirlo aquí, que la densidad no es sino la gravedad superficial por el radio al cuadrado, la g se nos va al denominador, la vamos a poner aquí, r al cubo. Este r al cuadrado se va completamente con este cubo de aquí. Ahora, una vez que tenemos expresada
la densidad en términos de la gravedad superficial y de el radio, porque las constantes como 4/3 de pi o la constante de Newton, esos son números sin más, ahora sí que podemos hacer este cociente. Para el planeta A, pues lo que tenemos es la gravedad superficial en A, partido de 4/3 de pi por la constante de Newton por el radio del planeta A. Y para el planeta B, pues exactamente lo mismo, la misma fórmula. Y aquí es evidente que podemos hacer muchas simplificaciones. Este 4/3 de pi g con este 4/3 de pi g se va y ahora nos queda la gravedad superficial de A entre la gravedad superficial de B. Este RB sube arriba y el RA que estaba abajo en la primera fracción sigue en el denominador. Los radios son iguales, por tanto esto me da 1. Y la gravedad superficial de A es 3 veces la gravedad superficial de B, o sea que ese cociente me da 3. De modo que llegamos a la conclusión de que la densidad del planeta A es 3 veces la densidad del planeta B. Muy bien. Ahora nos van a pedir hacer algo similar con la velocidad de escape. Lo que nos dicen es que la velocidad de escape de la superficie del planeta B la calculemos sabiendo cuál es la velocidad de escape en el planeta A, que es 2 km por segundo, o sea, 2000 metros por segundo. Cuando nos piden un dato, dado ese mismo dato en otro planeta, nos están pidiendo de forma indirecta que saquemos el cociente. Para volver a aplicar el truco, ¿qué sabemos? Sabemos radio y gravedad superficial. Con lo cual, vamos a tener que expresar la velocidad de escape, que era la raíz de 2 por la constante de Newton por la masa del planeta partido del radio del planeta, en términos de ¿quién? De la gravedad superficial y del radio. El radio ya aparece aquí y tenemos que volver a hacer el mismo truco de antes, es decir, que la gravedad superficial está relacionada con esta fórmula y entonces despejando la masa, aquí tenemos la masa, o sea, ya lo vamos a poner directamente, la masa vamos a sustituirla por la gravedad superficial r² dividido por la constante de Newton. ¿Y esto qué nos queda entonces? Nos queda que la velocidad de escape es 2 por la constante de Newton por la gravedad superficial por el radio al cuadrado. La g va a ir abajo con el radio. Estas dos constantes de Newton se va, el cuadrado de este radio se va con esta r y nos queda que podemos expresar, y esto ya lo vimos cuando repasamos las fórmulas porque a veces es útil, la velocidad de escape de esta manera, como 2 veces la gravedad superficial por el radio. Una vez que tenemos la velocidad de escape en términos de las magnitudes cuyas relaciones sabemos, ahora sí procedemos a hacer el cociente, el ratio. La velocidad de escape en A, lo vamos a hacer al revés esta vez para que veamos que da absolutamente igual, en B partido por la velocidad de escape en A, que tenemos que es la raíz de 2 veces la gravedad superficial en B por el radio de B, partido de la raíz de 2 por la gravedad superficial en A por el radio de A. Lo podemos esto expresar para que se vea mejor como una única raíz. Y ahora vemos más claramente que los doses arriba y abajo de la fracción cancelan. Y también cancelan los radios porque son iguales uno que el otro. Pasa exactamente lo mismo que antes. Ahora, si sustituyo aquí que la gravedad superficial en A es igual a 3 veces la gravedad superficial en B, vemos claramente que esto nos queda la raíz de 1 partido por 3. O dicho de otra manera, la velocidad de escape en B, si paso este al otro lado multiplicando, es igual a la velocidad de escape en A partido por raíz de 3. ¿Y eso qué me da? Partimos este número por la raíz de 3 y nos queda 1155 metros por segundo.
y así podríamos hacer cualquier problema de cocientes o relaciones. Y esto es todo de momento con todo lo que tiene que ver con la gravitación. Esperamos que haya dejado algo un poco más claro.